Hay una pregunta que los libros de texto responden en 2 líneas y los documentales ignoran en 40 minutos. ¿Por qué fue Alemania? Entre todas las naciones de Europa, entre todos los países del planeta con rencores históricos, humillaciones acumuladas, crisis económicas devastadoras, ¿por qué fue precisamente Alemania la que lanzó al mundo a la guerra más mortífera de la historia? ¿Por qué fue el pueblo alemán el que toleró, aplaudió y en muchos casos facilitó la maquinaria más destructiva que los seres humanos han puesto en marcha jamás? La respuesta fácil es Adolf Hitler. La respuesta que te dan en la escuela, en las películas, en los museos. Un hombre malo, un monstruo, un accidente de la historia que se apoderó de una nación normal y la convirtió en algo irreconocible. Pero esa respuesta es incompleta. Y en su incompletitud esconde algo más inquietante que la historia del monstruo. Esconde la historia de cómo una sociedad moderna, culta, industrializada, con universidades de renombre mundial y una de las tradiciones filosóficas más ricas de Occidente, eligió, con sus propias manos, en las urnas y en las calles, el camino hacia el abismo. Esta es esa historia. Desde las trincheras de Verdún hasta los salones del Reichstag, desde la hiperinflación que destruyó los ahorros de una generación hasta los 5 millones de votos que el partido nazi obtuvo en septiembre de 1930. Desde el Bürgerbräukeller de Múnich hasta el despacho del presidente Paul von Hindenburg, el 30 de enero de 1933. Ningún demonio desciende de las nubes. Los demonios se construyen. Esta es la historia de cómo se construyó uno. El Imperio Alemán nació en sangre y acero, y eso marcó todo lo que vino después. El 18 de enero de 1871, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, construido por Luis XIV el Rey Sol como símbolo de la grandeza francesa, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado Kaiser del nuevo Imperio Alemán unificado. La elección del escenario era deliberada. Francia acababa de ser aplastada militarmente. Alsacia y Lorena, 2 provincias francesas con minas de carbón y fábricas textiles, pasaban a manos alemanas. La humillación era total. El arquitecto de esa unificación era Otto von Bismarck, que ese mismo día se convirtió en el primer canciller del Reich. Bismarck lo había dicho sin rodeos en 1862. Las grandes cuestiones de la época no se deciden mediante discursos y resoluciones de la mayoría. Ese fue el gran error de 1848 y 1849, sino mediante el hierro y la sangre, y lo demostró 3 veces, en 1864 contra Dinamarca, en 1866 contra Austria, en 1870 contra Francia. 3 guerras en 6 años, 3 victorias. El nuevo Reich alemán emergió no como resultado de una revolución democrática, sino como producto de la fuerza militar. Este origen tuvo consecuencias que se proyectaron durante décadas. El ejército en Alemania no era una institución del Estado, era, según Richard J. Evans en The Coming of the Third Reich, casi un Estado dentro del Estado. Sus presupuestos se aprobaban cada 7 años, no cada año. El ministro de Guerra era responsable ante el ejército, no ante el Parlamento. Los oficiales gozaban de privilegios sociales y de la deferencia automática de los civiles. En tiempos de emergencia, el ejército podía declarar la ley marcial y suspender las libertades civiles. Y el ejército alemán tenía experiencia con el genocidio mucho antes de 1939. Entre 1904 y 1907, en el África del sudoeste alemana, el actual territorio de Namibia, las tropas imperiales aplastaron una rebelión del pueblo herero con una ferocidad sistemática. De una población de aproximadamente 80.000 personas antes del conflicto, los herero quedaron reducidos a unos 15.000 en 1911. Era el primer genocidio documentado del siglo XX y quienes lo perpetraron usaban uniformes alemanes. En Alsacia-Lorena, los soldados alemanes trataban a los habitantes como a una población conquistada y hostil,
En 1913, los desmanes del ejército en esa región provocaron un voto de no confianza en el Reichstag, un gesto que el gobierno ignoró con total impunidad, porque el gobierno no respondía ante el Parlamento, sino ante el Kaiser. Bismarck también dejó otra herencia tóxica: la política de los enemigos internos. En los años 1870 lanzó el Kulturkampf, una campaña feroz contra la Iglesia católica, con policías arrestando sacerdotes y obispos siendo destituidos. Cuando esa guerra terminó, sin haber conseguido sus objetivos, arremetió contra los socialistas con la ley antisocialista de 1878, que prohibió reuniones, periódicos y la propia organización del Partido Socialdemócrata, penas de prisión para quien criticara al monarca o a los funcionarios del Estado. Y el dato más revelador: los liberales alemanes apoyaron estas medidas, convencidos de que el catolicismo y el socialismo eran amenazas tan graves para la civilización que justificaban el abandono de todos sus principios. La lección quedó grabada en la cultura política alemana. Es legítimo destruir al enemigo interno. Es patriótico hacerlo. Y hay siempre un enemigo interno disponible. Para 1914, Alemania era la potencia industrial más dinámica de Europa, con la mayor red ferroviaria del continente, una marina de guerra que desafiaba la supremacía británica y un ejército de más de 4 millones de hombres entrenados. Era también un país con una de las mayores organizaciones de trabajadores del planeta. El Partido Socialdemócrata tenía más de 1 millón de afiliados en vísperas de la guerra, y una clase media creciente que miraba al futuro con ambición y cierto orgullo. Pero debajo de esa superficie moderna había algo profundamente inestable: un sistema político en el que el Parlamento no controlaba realmente al gobierno, en el que el ejército operaba con autonomía casi completa y en el que la idea de que los problemas podían resolverse mediante la fuerza y la eliminación del adversario era aceptada con naturalidad por las élites y parte del pueblo. Ese país entró en guerra en agosto de 1914 y 4 años después salió de ella convertido en algo irreconocible. El entusiasmo del 2 de agosto de 1914 en las ciudades alemanas fue genuino. Adolf Hitler, un joven austríaco sin empleo ni propósito, que malvivía en Múnich dibujando acuarelas de edificios, aparece en una fotografía tomada ese día en la Odeonsplatz. Su cara brilla de emoción. 3 días después se alistó en el ejército bávaro. En su autobiografía describió ese momento como un alivio de las dolorosas emociones de mi juventud. Por primera vez tenía una misión. Por primera vez pertenecía a algo. 4 años y medio de guerra total cambiaron todo. Los alemanes combatieron en 2 frentes simultáneamente, consumiendo hombres, recursos y esperanzas a una velocidad que ninguna economía podía sostener indefinidamente. El bloqueo naval británico cortó el acceso alemán a materias primas y alimentos. Para 1918, la dieta media de un civil alemán era de menos de 1000 calorías diarias. Murieron de hambre y enfermedades relacionadas con la desnutrición entre 400.000 y 700.000 civiles alemanes durante el bloqueo. Las estimaciones varían, pero el hambre era real y estaba en todas partes. Y sin embargo, el ejército alemán seguía combatiendo, en el frente occidental, en suelo francés y belga, no en suelo alemán. Para el otoño de 1918, la ofensiva de primavera de Erich Ludendorff, que había concentrado divisiones trasladadas desde el frente oriental tras la rendición rusa, se había agotado. El contraataque aliado ganó terreno semana a semana. El 28 de septiembre, Ludendorff informó al Kaiser: la guerra estaba perdida. Había que pedir un armisticio. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó. El mismo día, Philipp Scheidemann, un dirigente del Partido Socialdemócrata, proclamó desde una ventana del Reichstag la República Alemana. Improvisadamente, sin consultar con nadie,
para ganar la carrera contra los espartaquistas comunistas que querían proclamar una república soviética. Friedrich Ebert, el nuevo canciller, recibió la noticia con irritación. ¿Quién os ha dado autoridad para eso? El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana del 11º día del 11º mes, el armisticio entró en vigor. Los cañones callaron. Las tropas alemanas estaban en Bélgica, en Francia, en el norte de Rusia. El ejército no había sido derrotado en suelo alemán. No había un solo soldado aliado dentro de las fronteras del Reich. Ese detalle, aparentemente técnico, iba a resultar catastrófico. Cuando las tropas comenzaron a regresar a las ciudades alemanas, el 10 de diciembre de 1918, Ebert en persona salió a recibirlas en Berlín. «Ningún enemigo os ha vencido», les dijo. Era una frase diseñada para mantener la moral, pero se convirtió en el cimiento de un mito devastador. El mariscal de campo Paul von Hindenburg, héroe de la batalla de Tannenberg, 71 años, la personificación de la vieja Alemania prusiana, y el general Erich Ludendorff comenzaron a propagar la leyenda. El ejército alemán había sido víctima de una campaña demagógica secreta y planificada que había destruido todos sus esfuerzos heroicos. El Kaiser Guillermo II, ya exiliado en Holanda, lo repitió en sus memorias. Durante 4 años y medio de brillantes victorias sin precedentes, fue obligado a derrumbarse por la puñalada por la espalda, en el momento en que la paz estaba al alcance. El Dolchstoß. La puñalada por la espalda. Una mentira cuidadosamente fabricada por los mismos generales que habían pedido el armisticio. Ludendorff había calculado que si los políticos firmaban la rendición, sobre ellos recaería la responsabilidad, no sobre el ejército. Lo logró con éxito total. ¿Quiénes habían dado esa puñalada? Los socialistas, los comunistas, los judíos, los mismos que ahora gobernaban la República. Los criminales de noviembre, como se les llamó en la jerga de la extrema derecha. Hitler estaba en un hospital militar en Pasewalk, en Pomerania, recuperándose de una herida de gas mostaza que lo había dejado temporalmente ciego cuando se enteró del armisticio. «Todo se volvió negro ante mis ojos», escribió más tarde. «Tambaleé hacia mi dormitorio y me tiré en la cama». Y en ese momento, según sus propias palabras, decidió entrar en política. Para él, como para millones de alemanes, la derrota no tenía explicación racional, solo la tenía sobrenatural, la traición. El 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, los delegados alemanes firmaron el Tratado de Versalles en el mismo Salón de los Espejos, donde 48 años antes se había proclamado el imperio. La elección del lugar fue francesa. La humillación era el mensaje. Los términos eran duros. Alemania perdió el 13% de su territorio y el 10% de su población. Alsacia-Lorena volvió a Francia. El norte de Schleswig fue a Dinamarca. Posen y la mayor parte de Prusia Occidental, incluyendo un corredor de tierra que separaba ahora Prusia Oriental del resto de Alemania, fueron a la Nueva Polonia. Danzig se convirtió en una ciudad libre bajo mandato de la recién creada Liga de Naciones. Las colonias alemanas en África y el Pacífico fueron redistribuidas como mandatos entre las potencias vencedoras. El ejército quedó reducido a 100.000 hombres, prohibidos los tanques, la artillería pesada y el servicio militar obligatorio. Alemania no podía tener fuerza aérea. La marina fue desmantelada y sus grandes buques entregados a los aliados. Pero lo que más dolió, según la descripción de Richard Evans, no fue el territorio ni los límites militares. Fue el artículo 231, la llamada cláusula de culpa de guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva por el inicio de la guerra. Sobre esa base se justificaban las reparaciones financieras.
la obligación de pagar durante décadas en oro por los daños causados. La prohibición de la unión con Austria fue vista como la injusticia más flagrante. Los 6 millones de austríacos de habla alemana querían unirse al Reich. El principio de autodeterminación nacional que el presidente norteamericano Woodrow Wilson había proclamado en sus 14 puntos, aplicado a polacos, checos y yugoslavos, no se aplicaba a los alemanes. El gobierno de la nueva República Alemana se encontró en una posición desesperada: firmar o enfrentar una reanudación de las hostilidades. Philipp Scheidemann, el primer canciller de la República, prefirió dimitir antes que hacerlo. ¿Qué mano no se secaría que se encierra a sí misma y pone estas cadenas sobre nosotros?, dijo en su discurso de renuncia. Su sucesor, Gustav Bauer, firmó. La sensación fue de incredulidad y furia. Alemania había esperado que, dado que las tropas aliadas no habían pisado suelo alemán, los términos de paz serían relativamente equitativos. Eso era un error de cálculo colosal. Los franceses, que habían sufrido 4 años de ocupación alemana en su propio territorio y cuya industria del norte había sido sistemáticamente desmantelada por el ejército alemán, fábricas desmontadas pieza por pieza, ferrocarriles arrancados de sus vías, no estaban en ningún estado de ánimo para mostrar generosidad. Pero eso era imposible de explicar en Alemania en 1919. Lo que quedó fue la certeza de que el Tratado de Versalles era una paz dictada, una humillación injusta, una condena basada en mentiras. Y esa certeza unió a la derecha, al centro y a buena parte de la izquierda moderada alemana en un resentimiento que la nueva República Democrática nunca pudo exorcizar, porque ella misma había firmado ese tratado. Los que lo firmaron serían llamados los criminales de noviembre. Su crimen era haber aceptado la derrota, y esa culpa se convertiría en la munición política más poderosa de la República durante sus 14 años de vida. La República de Weimar, llamada así porque su constitución fue redactada en esa ciudad de Turingia, sede de Goethe y Schiller, lejos de la convulsionada Berlín, nació en circunstancias que la condenaban al fracaso casi desde el primer momento. Sus fundadores se llamaban criminales por haber firmado la paz. Sus instituciones habían sido construidas en días sobre los escombros de un sistema imperial que había durado 50 años. Sus primeros gobiernos heredaron un ejército derrotado, una economía destrozada por 4 años de bloqueo, deudas de guerra colosales y una clase política sin experiencia de gobierno real, porque bajo el Kaiser los ministros eran funcionarios nombrados por el monarca, no políticos responsables ante el Parlamento. Entre el 13 de febrero de 1919 y el 30 de enero de 1933, la República de Weimar tuvo 14 chancelleres distintos. 14 en 14 años, un promedio de 11 meses por gobierno. La inestabilidad no era un accidente, era estructural. El sistema de representación proporcional pura hacía casi imposible que ningún partido obtuviera mayoría absoluta. Los gobiernos de coalición se formaban y derrumbaban con una frecuencia que destruía cualquier coherencia en la política económica o exterior. Y la República tenía enemigos feroces desde todos los flancos. Por la izquierda, los comunistas del KPD, el Partido Comunista Alemán, consideraban que la Revolución de Noviembre había sido un fraude, una oportunidad perdida, y que la República burguesa debía ser derrocada para instalar una dictadura del proletariado al estilo soviético. En enero de 1919, los espartaquistas, la facción liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, lanzaron un levantamiento armado en Berlín. El gobierno socialdemócrata de Ebert lo aplastó empleando a los Freikorps, unidades paramilitares de veteranos de guerra profundamente antidemocráticos. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht fueron asesinados el 15 de enero de 1919. Sus cuerpos aparecieron en el canal Landwehr de Berlín. Por la derecha, el Kapp-Putsch de marzo de 1920. Unidades de los Freikorps marcharon sobre Berlín y tomaron la ciudad mientras el gobierno huía a Stuttgart. El Reich no tenía las fuerzas para reprimirlos. El general Hans von Seeckt,
jefe del ejército, se negó a ordenar que el Reichswehr disparara contra otros soldados alemanes. Lo que acabó con el golpe fue una huelga general de los sindicatos. Pero el hecho de que el ejército hubiera permanecido neutral ante un intento de derrocar al gobierno democrático dijo todo lo que había que saber sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas a la República. Esa deslealtad de las instituciones era el veneno más profundo. Los jueces que provenían de la era imperial aplicaban penas simbólicas a criminales de la extrema derecha y penas severas a militantes de izquierda. Los funcionarios que habían servido al Kaiser siguieron en sus puestos. El ejército se organizaba en secreto para violar las restricciones de Versalles, entrenando en la Unión Soviética, en una paradoja histórica de dimensiones extraordinarias, con el consentimiento tácito de un gobierno que miraba hacia otro lado. La prensa de derechas, los clubes de oficiales, las fraternidades estudiantiles, todos construían un discurso en el que la República era ilegítima, en el que sus fundadores eran traidores, en el que Alemania merecía algo más digno que esto. El mito del Dolchstoß se repetía en miles de discursos, artículos y libros. Nadie era sancionado por difundirlo. Los tribunales alemanes lo consideraban simplemente una opinión política legítima. Y la cultura, mientras tanto, exploraba territorios que la vieja Alemania nunca había tolerado. Berlín, en los años 20, era una ciudad de cabaret y expresionismo, de jazz y cinematografía de vanguardia, de revistas satíricas y organizaciones de derechos homosexuales. El Instituto para la Ciencia Sexual de Magnus Hirschfeld, financiado por el gobierno prusiano a partir de 1919, defendía públicamente la abolición del párrafo 175, que criminalizaba las relaciones homosexuales. Marlene Dietrich actuaba en El Ángel Azul. Bertolt Brecht y Kurt Weill estrenaban la ópera de 3 centavos en 1928. Para millones de alemanes de clase media, profesores, empleados, pequeños comerciantes, exoficiales, todo esto era la prueba de una decadencia deliberada. La modernidad les resultaba extranjera y amenazante. El orden, la pureza, el honor, esas palabras que el ejército imperial les había enseñado a venerar, ¿dónde estaban ahora? En ese vacío, alguien iba a aparecer con respuestas. Adolf Hitler llegó a Múnich en mayo de 1913 con 24 años, 183 coronas austríacas en el bolsillo y sin ningún plan concreto para su vida. Había nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, en la frontera austroalemana. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas. Su madre, Clara, murió de cáncer de mama en diciembre de 1907, cuando Adolf tenía 18 años. El doctor que la trató hasta el final, que la atendió con una dedicación que él mismo reconoció, era un médico judío llamado Eduard Bloch. Hitler había fracasado 2 veces en el examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Vivió durante 3 años en albergues para indigentes, vendiendo acuarelas de edificios a comerciantes, algunos de ellos judíos, para sobrevivir. En Viena absorbió el pangermanismo de Georg von Schönerer y el antisemitismo populista del alcalde Karl Lueger. La mezcla, que incluía también a Richard Wagner, cuyas óperas vio cientos de veces, le dejó una visión del mundo en la que la raza determinaba el destino y los judíos eran la causa de todos los males. Pero en 1913, según la evaluación de Ian Kershaw en su biografía Hitler, ese antisemitismo todavía tenía una calidad abstracta, casi teórica. Su odio no se había vuelto visceral, personal y extremo. Eso ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. Hitler se alistó en el ejército bávaro el 16 de agosto de 1914. Nadie verificó si era ciudadano alemán porque no lo era. Y pasó 4 años en el frente occidental como Meldegänger, mensajero de regimiento. Fue herido, condecorado 2 veces, alcanzó el grado de cabo. Ganó la Cruz de Hierro de primera clase gracias, paradójicamente, a la recomendación de un oficial judío. Era un soldado competente, pero sin nada de lo que haría falta para ser oficial. No sabía mandar.
Sus camaradas lo recordaban como alguien que discutía de política en las trincheras cuando los demás preferían hablar de mujeres. Cuando las noticias del armisticio llegaron al hospital de Pasewalk, Hitler tomó una decisión. Todos sus fracasos anteriores, artístico, social, económico, quedaban redimidos porque había combatido por Alemania, y Alemania había sido traicionada. Él lo sabía. Ahora sabía también lo que tenía que hacer. En junio de 1919, el ejército bávaro lo envió a un curso de instrucción política para limpiar las tropas de posibles simpatías comunistas. Allí descubrió que tenía un talento extraordinario para hablar en público. Fue enviado a vigilar una pequeña organización política, el Partido Obrero Alemán, fundado el 5 de enero de 1919 por Anton Drexler, un cerrajero. Hitler asistió a una reunión de 25 personas en el sótano de una cervecería. Tomó la palabra por su cuenta cuando escuchó algo con lo que no estaba de acuerdo, y habló durante 30 minutos. Drexler, atónito, le pasó una nota. «Tiene usted facultad de hablar, hombre». En septiembre de 1919, Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán con el número de miembro 555. El partido numeraba desde el 500 para dar impresión de ser más grande. En realidad tenía menos de 60 miembros. En febrero de 1920 el partido cambió de nombre. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En julio de 1921, Hitler se convirtió en su presidente con poderes dictatoriales. Tenía 32 años y una organización con varios miles de afiliados, un periódico, el Völkischer Beobachter, el Observador Racial, y un cuerpo de choque, la sección de asalto, la SA, los Sturmabteilung, los camisas pardas. Y Múnich, en esos años, era el lugar perfecto para alguien como él. El gobierno bávaro era profundamente conservador, hostil a la República Socialdemócrata de Berlín, lleno de funcionarios que veían a Hitler con simpatía o al menos con indulgencia. Los jueces bávaros absolvían o imponían penas mínimas a violentos de ultraderecha. La policía miraba hacia otro lado cuando los camisas pardas disolvían a golpes las reuniones de los adversarios políticos. Hitler aprendió de los socialistas cómo movilizar masas. Aprendió de los fascistas italianos que había que tomar el poder por la fuerza si era necesario. Y aprendió de su propia experiencia que el carisma, la repetición obsesiva y la violencia estratégica podían construir una base de poder desde cero. Lo que faltaba era una crisis lo suficientemente grande para que ese poder se tornara irresistible. La crisis llegó en 1923. El año 1923 fue el más caótico de la ya caótica historia de la República de Weimar. Y fue el año en el que Adolf Hitler intentó todo, y fracasó de una manera que, paradójicamente, le proporcionó exactamente lo que necesitaba. El origen de la crisis estuvo en las reparaciones de guerra. Alemania había incumplido sus pagos en carbón y madera a Francia y Bélgica. El 11 de enero de 1923, tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr, el corazón industrial alemán, la región donde se concentraban las minas de carbón, las acerías y las fábricas que producían entre el 70 y el 80% del carbón y el acero del país. El gobierno del canciller Wilhelm Kuno respondió llamando a la resistencia pasiva. Los trabajadores del Ruhr debían hacer huelga, el gobierno los pagaría. Para pagarlos, el Reichsbank imprimió dinero. Esa decisión desencadenó la mayor hiperinflación de la historia moderna. En enero de 1923, comprar $1 costaba más de 17.000 marcos. En abril, 24.000. En julio, 353.000. En agosto, 4.621.000. En septiembre, 98.860.000.
En octubre, 25.260 millones. En noviembre de 1923, en el punto álgido de la hiperinflación, el tipo de cambio llegó a 2.193.600 millones de marcos por dólar. Más de 2 billones de marcos por dólar. Viktor Klemperer, académico y escritor judío alemán que dejó un diario meticuloso de esos años, describió cómo en el verano de 1923, a pesar de recibir casi 1 millón de marcos de salario a finales de mayo, aún no podía pagar sus facturas de gas e impuestos. Una taza de café que costaba 5.000 marcos al sentarse en un café podía valer 8.000 cuando llegaba la cuenta una hora después. Un kilo de pan de centeno, el alimento básico de la dieta alemana, costaba 163 marcos el 3 de enero de 1923, 9 millones de marcos el 1 de octubre, 78.000 millones el 5 de noviembre y 233.000 millones el 19 de noviembre. Corresponsales extranjeros describían cómo los precios cambiaban cada hora en las tiendas. Un gramófono costaba 5 millones de marcos a las 10 de la mañana y 12 millones a las 3 de la tarde. Los empleados cobraban sus salarios en carretillas o cestas de la compra porque el número de billetes necesarios era demasiado grande para caber en carteras o bolsillos. Los municipios empezaron a imprimir su propio dinero de emergencia. Las imprentas no podían mantener el ritmo de producción de billetes de denominaciones cada vez más astronómicas. Para la clase media alemana, profesores, empleados, pensionistas, dueños de pequeños negocios, la hiperinflación fue una catástrofe generacional. Los ahorros acumulados durante décadas se evaporaron en semanas. Las hipotecas, expresadas en marcos, quedaron extinguidas, lo cual benefició a los deudores, pero los ahorradores perdieron todo. Un hombre que hubiera guardado dinero durante 40 años para su jubilación se encontró con que sus ahorros valían literalmente menos que el papel en que estaban impresos. Quien ganó con la hiperinflación fueron quienes tenían deudas y activos reales. Grandes industriales, especuladores, algunos agricultores. La distribución de la riqueza se redistribuyó brutalmente desde la clase media hacia los ricos, y la clase media alemana, ya resentida por Versalles, ya desconfiada de la República, aprendió una lección que nunca olvidaría. La democracia Weimar destruía sus ahorros. La democracia Weimar era su enemigo. En ese contexto llegó noviembre de 1923. Hitler, respaldado ahora por el general Erich Ludendorff, el mismo que había dirigido la estrategia militar alemana durante la guerra, decidió que era el momento de tomar el poder por la fuerza. El modelo era Mussolini, que en octubre de 1922 había marchado sobre Roma con sus camisas negras y obtenido el gobierno de Italia. Pero Hitler no tenía el apoyo del ejército regular, ni la complicidad del gobierno nacional, ni siquiera la certeza de que el gobierno bávaro lo seguiría. El 8 de noviembre de 1923, Hitler irrumpió armado con un grupo de hombres en el Bürgerbräukeller, una gran cervecería en las afueras del centro de Múnich, donde el comisario general estatal Gustav von Kahr dirigía un mitin político ante unos 3.000 asistentes. Hitler disparó un tiro al techo para silenciar a la multitud y anunció que el gobierno de Baviera estaba depuesto. Sacó a Kahr, al general Otto von Lossow y al jefe de policía Hans Ritter von Seisser a una habitación trasera y les exigió que se uniesen a su marcha sobre Berlín. Ludendorff apareció. Los 3 líderes bávaros, intimidados, declararon su apoyo. Pero Kahr y sus colegas, una vez fuera de la cervecería, retractaron inmediatamente su adhesión y alertaron al ejército, la policía y los medios. Al mediodía del 9 de noviembre, Hitler y Ludendorff marcharon con unos 2.000 hombres armados hacia el centro de Múnich. En la Feldherrnhalle, la logia de los mariscales, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, se encontraron con un cordón policial. Alguien disparó. En el intercambio de disparos que duró aproximadamente medio minuto, cayeron muertos 14 manifestantes y 4 policías. Hermann Göring fue herido en la pierna. Hitler fue derribado al suelo con el hombro dislocado.
Max Erwin von Schaubner-Richter, uno de sus colaboradores más cercanos, murió a su lado. El putsch había fracasado estrepitosamente en menos de 24 horas. Pero lo que ocurrió después fue aún más revelador que el golpe en sí. Hitler fue detenido y procesado. El tribunal designado para el caso fue uno de los favoritos del gobierno bávaro. El juez, Georg Neidhardt, era un nacionalista conocido. Hitler fue autorizado a comparecer en ropa de civil, luciendo su cruz de hierro, y a hablar ante el tribunal durante horas sin interrupción. El Tribunal Eterno de la Historia declaró: «Nos juzgará como alemanes que quisieron lo mejor para su pueblo». La sentencia fue de 5 años de prisión, la pena mínima por alta traición, con posibilidad de libertad condicional antes de los 6 meses. Ludendorff fue absuelto. Hitler cumplió 9 meses en Landsberg am Lech, en una celda cómoda con muebles propios y acceso a visitas. Más de 500 personas le visitaron, recibió flores, regalos y cartas de admiradores. Y en esos 9 meses dictó a su asistente Rudolf Hess el manuscrito de Mi lucha, Mein Kampf, en el que expuso con total claridad lo que pretendía hacer: destruir a los judíos, conquistar espacio vital en el este, establecer un Estado racialmente puro bajo su liderazgo absoluto. El libro estaba todo ahí, para quien quisiera leerlo. La conclusión política que Hitler extrajo del fracaso de noviembre fue sencilla. Tomar el poder por la fuerza sola no era posible sin el apoyo del ejército y las élites del Estado. La próxima vez, necesitaría ganarse a esas élites antes de actuar. La próxima vez, usaría también las elecciones. Pero para que eso funcionara, necesitaba una crisis lo suficientemente grande. La próxima crisis llegaría 6 años después, y sería global. El 24 de octubre de 1929, los mercados de valores de Nueva York se derrumbaron. El jueves negro fue seguido del lunes negro y luego de semanas de caída libre. El 29 de octubre, el día que quedó grabado en la historia como el Black Tuesday, se vendieron 16,4 millones de acciones en la bolsa de Nueva York en un solo día. 10.000 millones de dólares, una cifra entonces inconcebible, fueron borrados del valor del mercado en horas. El colapso financiero americano se propagó por el mundo como un incendio a través de un campo seco. Las instituciones financieras alemanas, que habían tomado prestado masivamente en los mercados internacionales durante los relativamente estables años 1924 a 1929, bajo los acuerdos del Plan Dawes, de repente vieron cómo los acreedores americanos exigían la devolución de sus préstamos. El crédito se secó. Las empresas no podían financiar su producción. Las fábricas cerraron. Los trabajadores fueron despedidos. El número de desempleados en Alemania pasó de poco más de 1 millón a finales de 1929 a más de 3 millones a finales de 1930. 4 millones en 1931 y más de 6 millones en el invierno de 1932. Eso era el desempleo oficial. El real, contando a los subempleados, los trabajadores en jornada reducida y los que habían abandonado la búsqueda de empleo, era mucho mayor. En algunas ciudades industriales del Ruhr y de Sajonia, 1 de cada 3 trabajadores estaba en paro. El gobierno del socialdemócrata Hermann Müller, una gran coalición de 5 partidos, se derrumbó en marzo de 1930 precisamente cuando comenzaba la depresión. El punto de ruptura fue la cuestión de si aumentar o recortar las prestaciones por desempleo, un debate que hoy suena irónicamente pequeño, dada la magnitud de lo que estaba por venir. El presidente Paul von Hindenburg designó canciller a Heinrich Brüning, del Partido del Centro Católico, con un mandato implícito de gobernar prescindiendo en lo posible del Parlamento, usando los poderes de emergencia del artículo 48 de la Constitución Weimar. Brüning eligió la austeridad. Recortó gastos, aumentó impuestos, redujo salarios de funcionarios y prestaciones sociales.
Era la ortodoxia económica de la época, la misma que aplicaban Gran Bretaña, Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados. Y como ocurrió en todas partes, la receta no funcionó. Profundizó la recesión en lugar de combatirla. Y en ese clima de desesperación, los nazis celebraron las elecciones al Reichstag del 14 de septiembre de 1930. El resultado dejó a toda Alemania y a buena parte de Europa paralizada. El NSDAP pasó de 12 diputados y 810.000 votos en 1928 a 107 diputados y 6,4 millones de votos. De ser un partido marginal de fanáticos, se había convertido en el segundo partido más votado del país. Joseph Goebbels anotó en su diario ese 15 de septiembre: un avance increíble. No lo esperaba así. ¿Quién votó a los nazis? La investigación histórica posterior, incluyendo el análisis de Richard Evans, muestra un perfil claro: la clase media protestante, los pequeños comerciantes arruinados por la depresión y aterrorizados por la posibilidad de caer a la clase trabajadora, los agricultores aplastados por el hundimiento de los precios agrícolas, los funcionarios y empleados que habían perdido sus ahorros en la hiperinflación de 1923 y ahora veían sus empleos amenazados, los estudiantes universitarios que temían no encontrar trabajo al terminar sus estudios. Los obreros industriales votaban mayoritariamente al SPD o al KPD. Los trabajadores que todavía tenían empleo en septiembre de 1930 no apostaron por los nazis, pero los que ya habían perdido la fe en los partidos tradicionales, los que buscaban una alternativa radical que no fuera el comunismo soviético, los que querían a alguien que les prometiera orden, pan y grandeza nacional, esos votaron a Hitler. Y el NSDAP les daba lo que querían, no en forma de programa económico detallado. El programa del partido era una mezcla incoherente de populismo anticapitalista y nacionalismo racial. Lo que les daba era algo más valioso: la sensación de que sus sufrimientos tenían un culpable identificado. Los judíos, los socialistas, los criminales de noviembre, los que habían firmado Versalles, los que gestionaban los bancos que arruinaban a los agricultores, los que llenaban los cabarets de Berlín mientras los honestos alemanes no podían comprar pan. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels desde finales de los años 20, era de una sofisticación extraordinaria para la época. Usaban el cine, la radio, los carteles, los mítines masivos con simbolismo cuasi religioso. El NSDAP organizó en 1932 más eventos de campaña que cualquier otro partido en la historia alemana hasta ese momento. Hitler voló de ciudad en ciudad, un recurso que entonces era novedoso y que enfatizaba su imagen de modernidad y dinamismo, con su campaña Hitler sobre Alemania. Las calles, mientras tanto, se convertían en campos de batalla. Los camisas pardas de la SA se enfrentaban cada semana con las milicias comunistas del Frente Rojo, con los guardias socialdemócratas del Reichsbanner, con la policía. En los primeros 7 meses de 1932, solo en Prusia, hubo 461 motines políticos con 400 heridos y 82 muertos. En el mes de julio de 1932, 105 de los 155 muertos en choques políticos en Prusia cayeron durante las semanas de campaña electoral. La violencia era el medio y el mensaje a la vez. En julio de 1932, el NSDAP alcanzó su máximo electoral con 13,7 millones de votos, el 37,4% del total, y 230 diputados. Era el partido más votado de Alemania, pero no tenía mayoría absoluta, y el presidente Hindenburg se negó a designar a Hitler canciller. En noviembre de 1932, una segunda elección. Los nazis perdieron 2 millones de votos.
Las cuentas del partido estaban casi en quiebra después de 2 campañas electorales masivas en pocos meses. Gregor Strasser, el número 2 del partido y hombre que más comprendía los problemas económicos reales, entró en conversaciones con el canciller Kurt von Schleicher sobre la posibilidad de que los nazis participasen en un gobierno de coalición. Hitler lo vetó furioso y expulsó a Strasser del partido. Schleicher intentó crear una coalición de transversalidad, un gobierno que incluyera al ala sindical del Partido Socialdemócrata y a los nazis más moderados. Fracasó. Franz von Papen, el ex canciller elegante y profundamente arrogante que tenía la oreja de Hindenburg, convenció al anciano presidente de que Hitler podría ser controlado. Que el nombramiento de Hitler como canciller, con solo 2 ministros nazis en un gabinete mayoritariamente conservador, sería la manera de domesticar al movimiento. El 30 de enero de 1933, a las 11:30 de la mañana, Adolf Hitler juró el cargo de canciller del Reich en el despacho del presidente Hindenburg. Papen fue nombrado vicecanciller, con la confianza de que mantendría a Hitler bajo control. «En 2 meses habremos acorralado a Hitler en un rincón que llorará», le dijo Papen a un amigo esa tarde. Fue uno de los errores de cálculo más catastróficos de la historia política moderna. La noche del 27 de febrero de 1933 era fría en Berlín, con temperaturas bajo cero. A las 9 de la noche, Marinus van der Lubbe, un joven holandés de 24 años, casi ciego de un accidente de trabajo, que había viajado a Alemania convencido de que el movimiento obrero necesitaba una acción espectacular, entró al edificio del Reichstag por una ventana trasera. Llevaba en la mochila cerillas y material inflamable. Primero intentó prender fuego al restaurante, sin éxito. Luego encontró el camino hasta la sala de sesiones, donde las cortinas y el tapizado de madera prendieron con facilidad. El enorme cúpula de cristal del edificio actuó como una chimenea, avivando las llamas hacia arriba. Van der Lubbe fue capturado dentro del edificio en llamas por los propios empleados del Reichstag. Los bomberos llegaron rápido, pero no pudieron salvar la sala de sesiones. Cuando Hitler, Göring y Goebbels llegaron al lugar, el edificio ardía. Rudolf Diels, jefe no nazi de la policía política prusiana, encontró a van der Lubbe ya interrogado, con el torso desnudo y sudoroso. Un salvaje triunfo brillaba en los ojos del pálido y demacrado rostro joven. Diels llegó a la conclusión, correcta como confirmaron investigaciones posteriores, de que el hombre había actuado solo. Pero esa conclusión era políticamente inutilizable. Hitler, según el testimonio de Diels, estaba visiblemente exaltado, con la cara roja de emoción y del calor que se acumulaba bajo la cúpula. Gritó: «Ya no habrá más misericordia. Todo el que se ponga en nuestro camino será eliminado. Los diputados comunistas deben ser ahorcados esta misma noche. Todo el que esté en connivencia con los comunistas debe ser arrestado». A la mañana siguiente, el 28 de febrero, el gabinete del Reich aprobó el decreto del incendio del Reichstag, el decreto para la protección del pueblo y del Estado, que suspendía las garantías constitucionales de libertad de expresión, prensa, reunión y correspondencia, y permitía la detención preventiva sin orden judicial por tiempo indefinido. Hindenburg lo firmó ese mismo día. En pocas horas, la policía comenzó las detenciones masivas. 4.000 comunistas fueron arrestados en las primeras jornadas. En Renania y el Ruhr, 8.000 comunistas fueron detenidos en marzo y abril solos. El Partido Comunista, que había obtenido 81 diputados en las elecciones de noviembre de 1932, fue aplastado. Sus diputados electos en las elecciones del 5 de marzo, porque el partido pudo presentarse, aunque sabiendo que sus candidatos nunca tomarían posesión, fueron arrestados en cuanto la policía los localizó. Las elecciones del 5 de marzo de 1933 no fueron libres.
Había camisas pardas patrullando los colegios electorales, opositores intimidados, medios de comunicación bajo control parcial del recién creado Ministerio de Propaganda de Goebbels. Pero tampoco fueron una farsa total. El NSDAP obtuvo el 43,9% de los votos. No era la mayoría absoluta que querían, pero con sus aliados del Partido Nacional Alemán, de NVP, tenían suficiente para las próximas maniobras. El 23 de marzo de 1933, con los diputados comunistas arrestados y los socialdemócratas amenazados físicamente por los camisas pardas apostados en el exterior del Kroll Ópera de Berlín, donde el Reichstag sesionaba provisionalmente, el Parlamento aprobó la ley habilitante Ermächtigungsgesetz. Otorgaba al gobierno de Hitler poderes para legislar por decreto durante 4 años, sin necesidad de aprobación parlamentaria, incluso si las leyes violaban la Constitución. Para ello, se necesitaban 2/3 de los votos. Los obtuvo. El Partido Socialdemócrata, con 94 diputados, votó en su totalidad en contra. Todos los demás partidos votaron a favor. En un discurso brutal, su líder Otto Wels, sabiendo que él y sus colegas probablemente serían arrestados al salir del edificio, declaró: «La Constitución no nos da la libertad de suprimir los derechos civiles. Los señores de la mayoría nacionalsocialista no pueden robar a los socialdemócratas su decencia. Somos indefensos, pero no sin honor». La ley habilitante convirtió a Hitler en dictador legal. En los meses siguientes, los sindicatos fueron disueltos, sus oficinas asaltadas por la SA el 2 de mayo de 1933, el día después del gran desfile del Día del Trabajo en el que Hitler había celebrado a los trabajadores alemanes. Los partidos políticos fueron prohibidos uno a uno. El NSDAP se declaró el único partido legal de Alemania el 14 de julio de 1933. Los estados federados fueron coordinados, gleichgeschaltet, bajo control del gobierno central. La prensa quedó bajo supervisión del Ministerio de Propaganda. Alemania se había convertido en una dictadura de partido único en 6 meses, y había ocurrido en gran parte con la complicidad o la pasividad de las instituciones que debían haberla impedido. Hay una narrativa sobre la economía nazi que circula ampliamente y que, en su simplismo, oculta lo más importante. Dice así: Hitler tomó el poder con 6 millones de desempleados y los eliminó en 4 años. Construyó las autobahns, redujo el desempleo, revitalizó la industria alemana. Fuera cual fuera el precio político, el milagro económico de Hitler fue real. Adam Tooze, en Las guerras de destrucción, The Wages of Destruction, desmonta metódicamente esa narrativa. La primera semana tras su nombramiento como canciller, el 1 de febrero de 1933, Hitler habló en su primera emisión nacional de radio y prometió combatir el desempleo. 2 días después, en una reunión secreta con los altos mandos del ejército, expuso con total claridad lo que realmente le importaba: el rearmamiento. El futuro de Alemania depende exclusiva y únicamente de la reconstrucción del Wehrmacht. Todas las demás tareas deben ceder prioridad ante la reconstrucción militar. En todos los casos en que haya conflicto entre las exigencias del Wehrmacht y las exigencias de otros propósitos, los intereses del Wehrmacht deben tener prioridad absoluta en todos los casos. El 8 de junio de 1933, en la misma reunión del gabinete en que Alemania anunció su moratoria unilateral sobre la deuda externa, Hitler aprobó un programa secreto de rearmamiento de 35.000 millones de marcos a gastar en 8 años. Una cifra que representaba entre el 5 y el 10% del PIB alemán anual para la próxima década. A efectos comparativos, el gasto militar total de la República de Weimar en sus mejores años se medía en cientos de millones de marcos, no en miles de millones.
El financiamiento de este programa fue una obra de ingeniería financiera con elementos deliberadamente oscuros. Hjalmar Schacht, el genio de las finanzas a quien Hitler nombró presidente del Reichsbank en marzo de 1933, creó los llamados billetes MEFO, pagarés emitidos en nombre de una empresa fantasma llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, GmbH, fundada con apenas 1 millón de marcos de capital aportado por Krupp, Siemens, Vereinigte Stahlwerke y otras grandes industrias armamentísticas. Los contratistas que trabajaban para el rearme recibían MEFO-Wechsel, que podían descontar en el Reichsbank. El Reichsbank terminaba teniendo los pagarés. El gasto militar quedaba fuera del presupuesto oficial. Entre 1934 y 1938 se emitieron billetes MEFO por valor de 12.000 millones de marcos, más de la mitad del gasto militar de esos años. ¿Y el desempleo? El primer programa civil de creación de empleo, el programa Reinhardt, aprobado el 28 de mayo de 1933, fue de 1.000 millones de marcos. Comparado con los 35.000 millones del rearmamiento, era un detalle. Las famosas autobahns, que la propaganda nazi presentó como la solución al desempleo, nunca emplearon en sus puntos de máxima actividad a más de 38.000 trabajadores. El rearmamiento empleaba a cientos de miles. La reducción del desempleo fue real. Para finales de 1935, Alemania había vuelto casi al pleno empleo, pero los mecanismos fueron distintos de lo que la propaganda decía. Una parte importante fue el rearme mismo. Las fábricas de armamento, los astilleros, las industrias de materiales de guerra crearon millones de puestos de trabajo. Otra parte fue la recuperación natural de la economía global, que también se dio en otros países sin que ningún gobierno nazi la impulsara. Y una parte fue la expulsión de judíos, mujeres y opositores políticos del mercado laboral, que reducía estadísticamente el desempleo de una manera que no se contabilizaba en las cifras oficiales. Para el ciudadano alemán medio, la economía nazi ofrecía trabajo y orden. Los salarios eran más bajos en términos reales que en 1929. El consumo privado, como muestra TUS con datos precisos, no recuperó sus niveles de 1928 hasta finales de los años 30. La recuperación era fundamentalmente una recuperación del gasto del Estado, no del bienestar de las familias alemanas. Pero el trabajo existía. Y en comparación con los 6 millones de parados de 1932, eso parecía un milagro. Lo que la propaganda nunca mencionó fue el coste oculto. Schacht impuso desde 1934 un sistema de control de importaciones tan severo que redujo el acceso alemán a materias primas textiles en más del 80% respecto a los niveles de 1928. Saxonia y Baden, regiones dependientes de la exportación de textiles y bienes de consumo, vivieron una recuperación parcial en el mejor de los casos. En 1934, el precio de la ropa en Alemania subió más que en cualquier otro sector de la economía, porque el Estado permitía esa inflación controlada para reducir el consumo interno de importaciones. Los informes confidenciales de la Gestapo sobre el estado de ánimo popular en el otoño de 1934 describían una población apática, tensa, que se quejaba del precio de los alimentos y la escasez de tejidos, que hacía chistes amargos sobre los sueldos congelados. En Dortmund, los obreros habían empezado a saludarse no con el Heil Hitler oficial, sino con irónicos Heil 3,50 Reichsmarks, el salario diario de muchos trabajadores de la construcción. El milagro económico nazi era, en buena medida, un milagro de armamento que se presentaba como un milagro de bienestar. La diferencia importaba, aunque al principio pocos la veían. Por eso, en 1939, cuando la guerra llegó, la economía alemana no era la máquina perfectamente ajustada que la propaganda describía. Era una economía en perpetuo estado de tensión
que solo podía sostenerse avanzando, conquistando nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados cautivos, nuevos trabajadores forzados. La guerra no fue simplemente el resultado de la ideología de Hitler. Fue también la consecuencia lógica de una economía que había sido construida para hacer la guerra, que no podía sobrevivir sin ella y que lo sabía desde el principio. El antisemitismo nazi no fue improvisado ni espontáneo. Fue una política coherente, ejecutada en etapas, con instrucciones escritas, funcionarios responsables y debates internos sobre el ritmo y el alcance. Los primeros ataques contra los judíos alemanes comenzaron inmediatamente después de la toma del poder. En la primera semana de marzo de 1933, antes incluso de que la ley habilitante convirtiera a Hitler en dictador legal, las SA asaltaron despachos de abogados judíos, echaron a empujones a jueces de los juzgados, entraron en tiendas y pegaron a los dueños. El 1 de abril de 1933, el gobierno organizó oficialmente el boicot a los negocios judíos en todo el Reich, carteles en las puertas, guardias de la SA impidiendo que los clientes entraran. Las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935 institucionalizaron la discriminación. Los judíos perdieron la ciudadanía alemana, se prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y arios, se fijó en complicadas clasificaciones raciales quién era judío, semijudío o cuarto judío. El apartheid racial quedaba codificado en la ley. Lo que las leyes de Nuremberg codificaron no era únicamente la exclusión, era también la definición. Porque antes de esas leyes, la categoría de judío era fluida, cultural, religiosa. Después, era biológica y legal. Un hombre que hubiera abandonado la fe judía hacía 2 generaciones, que se hubiera convertido al protestantismo, que llevara un apellido alemán de 4 sílabas y nunca hubiera entrado en una sinagoga, podía ser clasificado como judío si sus abuelos lo habían sido. La burocracia del Reich produjo formularios de genealogía, exigió pruebas documentales de ascendencia, creó departamentos enteros dedicados a trazar árboles familiares para determinar el grado de impureza racial. La modernidad administrativa alemana, su tradición de registros civiles rigurosos, su eficiencia burocrática, se convirtió en un instrumento de persecución de una precisión sin precedentes históricos. Pero las élites del partido nazi estaban divididas sobre la velocidad. Había una tensión constante entre los que querían actuar con más rapidez, como Heinrich Himmler, que construía el aparato del terror de las SS, y los que temían las consecuencias económicas del antisemitismo. Como documenta Tooze con precisión, el Reichsbank calculó que la emigración masiva de judíos alemanes consumiría divisas extranjeras que el régimen no podía permitirse perder. En 1933 y 1934, las reservas de divisas del Reichsbank estaban al borde del colapso. Cada familia judía que emigraba se llevaba dinero que el Banco Central necesitaba desesperadamente. La política económica del régimen y su política racial chocaban en este punto con una contradicción que ningún funcionario resolvió satisfactoriamente. Entre enero de 1933 y junio de 1935, según cifras del propio Reichsbank, las transferencias de capital vinculadas a la emigración judía costaron al Banco Central 132 millones de marcos en divisas, de los cuales 124,8 millones correspondían específicamente a emigrantes judíos. En los meses de mayor transferencia, octubre de 1933, el flujo llegó a 11 millones de marcos mensuales, con reservas totales que en el verano de 1934 cayeron por debajo de los 100 millones de marcos, suficiente para cubrir apenas una semana de importaciones mínimas. El régimen se encontraba en la situación kafkiana de querer deshacerse de los judíos alemanes, pero no poder costear su marcha. El resultado fue una política de emigración forzada que al mismo tiempo se autocensuró económicamente.
Para 1934 la emigración judía había caído a 23.000 personas, en 1935 a 21.000. El impuesto sobre la huida del capital, la Reichsfluchtsteuer, se endureció y su umbral bajó de 200.000 a 50.000 marcos, convirtiendo en práctica imposible la salida con patrimonio de cualquier familia de clase media. El resultado fue una política de emigración forzada, que al mismo tiempo se autocensuró económicamente. La Habara Transfer, un acuerdo entre el régimen nazi y organizaciones sionistas en Palestina, que permitía a los emigrantes llevar dinero en forma de exportaciones alemanas de bienes a Palestina, fue la solución parcial, que permitió a unos 50.000 judíos emigrar entre 1933 y 1941, rescatando algo de su patrimonio. La Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, de los días 9 y 10 de noviembre de 1938, fue un salto cualitativo. En respuesta al asesinato de un diplomático alemán en París por un joven judío polaco cuya familia había sido deportada, las SA y las SS organizaron pogromos coordinados en toda Alemania y Austria. Más de 7.500 negocios judíos fueron destruidos, sus escaparates rotos, de ahí el nombre. Alrededor de 1.400 sinagogas fueron incendiadas o destruidas. Aproximadamente 91 judíos murieron esa noche, otros cientos en los días siguientes. Más de 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald. El nombre que los nazis dieron a esa noche, Noche de los Cristales, era eufemístico y desdeñoso a la vez, una manera de trivializar lo que había sido en realidad el mayor pogrom de Europa occidental desde la Edad Media. Y lo que siguió a la Kristallnacht mostró cómo funcionaba la maquinaria institucional del odio. Hermann Göring convocó el 12 de noviembre de 1938 una reunión de ministros y funcionarios para coordinar la respuesta económica. El resultado fue una multa colectiva de 1.000 millones de marcos impuesta a la comunidad judía alemana, por los daños causados por los propios nazis a propiedades judías. Además, las compañías aseguradoras alemanas que cubrían a negocios judíos recibieron instrucciones de pagar las indemnizaciones al Estado, no a los propietarios damnificados. El Estado se quedó con el dinero. Las víctimas pagaron por haber sido victimizadas. Era una perversión legal tan perfectamente ejecutada que requirió semanas de trabajo burocrático preparatorio. Para enero de 1939, Hitler pronunció en el Reichstag una profecía que luego invocó repetidamente. Si la judería financiera internacional dentro y fuera de Europa logra sumir a los pueblos nuevamente en una guerra mundial, el resultado no será la bolchevización de la tierra y con ello la victoria del judaísmo, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Lo que quedaba por ver era si esas palabras eran retórica o programa. La respuesta llegó durante la guerra. Aquí está el núcleo de la pregunta que abre este guión. Toda esa historia, el imperio construido con sangre, la derrota de 1918, Versalles, la hiperinflación, la Gran Depresión, el mito del Dolchstoß, explica cómo llegó el nazismo al poder, pero no responde por qué los alemanes lo aceptaron, por qué no resistieron más, por qué tantos ingenieros, médicos, jueces, maestros, funcionarios participaron activamente o miraron hacia otro lado. La investigación histórica de las últimas décadas y la síntesis que ofrecen historiadores como Richard Evans e Ian Kershaw apunta a varias respuestas que se superponen. La primera es el miedo, el aparato del terror nazi, las SA en las calles, la Gestapo, los campos de concentración que todo el mundo sabía que existían, aunque no supieran exactamente lo que ocurría dentro, creaba un ambiente de intimidación real. Expresar oposición era peligroso, no hacerlo era más seguro. La segunda es el consentimiento ideológico parcial,
Una mayoría de alemanes no compartía el antisemitismo virulento de los nazis, pero sí compartía el nacionalismo, el resentimiento contra Versalles, el anticomunismo. Hitler eliminó el desempleo, o al menos eso parecía. Restableció el servicio militar obligatorio sin que Francia respondiera. Remilitarizó el Rin en 1936 sin consecuencias. Incorporó a Austria en 1938, el Anschluss que Versalles había prohibido. En medio de escenas de júbilo en Viena y Berlín, y luego los Sudetes, la región checoslovaca de habla alemana, con la bendición humillante de Francia y Gran Bretaña en Múnich en septiembre de 1938. Cada triunfo reforzaba la imagen de Hitler como el hombre que había devuelto a Alemania su grandeza. La tercera es la desintegración gradual de las categorías morales. Los historiadores del Holocausto han documentado cómo los perpetradores de las peores atrocidades no eran, en su mayoría, sadistas que hubieran esperado toda su vida la oportunidad de matar. Eran hombres ordinarios, funcionarios, policías, soldados, que se habían adaptado paso a paso a un entorno en el que el asesinato de civiles era presentado como deber patriótico y profesional. Cada pequeño paso, aceptar un ascenso, firmar una orden, mirar hacia otro lado, hacía el siguiente paso más fácil, y la cuarta es la que más incómoda resulta: la popularidad real de Hitler entre la población alemana durante buena parte de su gobierno. No era universal, no era incondicional. Muchos alemanes lo apreciaban como símbolo nacional y político y se distanciaban de su antisemitismo más extremo. Pero las encuestas de opinión de la Gestapo, que monitoreaba el estado de ánimo popular con notable precisión, muestran que hasta al menos 1941, y en algunos sectores hasta Stalingrado, en el invierno de 1942 a 1943, Hitler gozó de un nivel de respaldo popular que ningún líder democrático había logrado durante la República de Weimar. La guerra no comenzó el 1 de septiembre de 1939. Comenzó antes, en las decisiones tomadas en los despachos de la Wilhelmstrasse desde los primeros días del gobierno nazi. El 14 de octubre de 1933, 9 meses después de tomar el poder, Hitler anunció la retirada de Alemania de la Conferencia de Desarme de Ginebra y de la Liga de Naciones. No era una decisión improvisada. Era el primer paso en la ruptura deliberada con el orden internacional establecido en Versalles. El general Werner von Blomberg y el ministro de Exteriores Konstantin von Neurath respaldaron la decisión. En Berlín, algunos funcionarios esperaban una reacción militar de Francia o Polonia. Prepararon planes de emergencia para defender Berlín en caso de invasión. No hubo ninguna. En marzo de 1935, Hitler anunció el restablecimiento del servicio militar obligatorio y la creación oficial de la Luftwaffe, la fuerza aérea que había estado construyéndose en secreto desde 1933. Violación directa del Tratado de Versalles. Francia y Gran Bretaña protestaron formalmente. Nada más. En marzo de 1936, las tropas alemanas entraron en la zona desmilitarizada de Renania, que el Tratado de Versalles había creado como zona tampón entre Alemania y Francia. Fue una apuesta arriesgada. Si Francia hubiera movilizado su ejército, las tropas alemanas tenían órdenes de retirarse. El ejército francés no se movió. Hitler había apostado y ganado. La lección quedó grabada. Las democracias occidentales no pelearían. En marzo de 1938, el Anschluss con Austria. En septiembre de 1938, los acuerdos de Múnich, en los que Gran Bretaña y Francia aceptaron la anexión alemana de los Sudetes a cambio de la promesa de Hitler de no tener más reclamaciones territoriales. Neville Chamberlain volvió a Londres agitando el papel del acuerdo. Paz en nuestro tiempo. Pero el 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia, Bohemia y Moravia, territorio no alemán, lo que demostraba que las promesas de Hitler no valían nada. Francia y Gran Bretaña no actuaron militarmente,
pero extendieron garantías de seguridad a Polonia. El 23 de agosto de 1939, Joachim von Ribbentrop voló a Moscú y firmó con Vyacheslav Molotov un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. El documento público era un tratado de neutralidad. El protocolo secreto, que no se haría público hasta décadas después, repartía Europa Oriental en esferas de influencia. Los países bálticos, Finlandia y la mitad oriental de Polonia caerían en la esfera soviética, la mitad occidental de Polonia, en la alemana. Stalin aceptó porque pensaba que así se mantendría fuera de la guerra. Hitler aceptó porque sin el pacto, invadir Polonia significaba arriesgarse a una guerra en dos frentes desde el primer día. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la mañana, la armada alemana, el acorazado Schleswig-Holstein, abrió fuego sobre la guarnición polaca de la Westerplatte en el puerto de Danzig, mientras 1.800.000 soldados alemanes cruzaban la frontera polaca en 3 puntos diferentes. La Luftwaffe bombardeó aeródromos y ciudades. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago, en su primera aplicación a gran escala. 2 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Volvemos a la pregunta del principio: ¿por qué Alemania? La respuesta que emerge de esta historia compleja tiene varios niveles que no pueden separarse. El primero es estructural. El Imperio alemán construyó una cultura política en la que la fuerza era legítima, en la que el enemigo interno era una categoría normal del discurso político, en la que el ejército operaba con autonomía del gobierno civil y la lealtad institucional a la democracia era superficial o inexistente. El segundo es histórico. La derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y la leyenda del Dolchstoß crearon un resentimiento nacional que los partidos democráticos de Weimar no pudieron canalizar. Los defensores de la República tenían que defender al mismo tiempo la paz y el tratado que casi todos los alemanes odiaban. Era una contradicción imposible. El tercero es económico. La hiperinflación de 1923 destruyó los ahorros de la clase media. La Gran Depresión de 1929 a 1933 destruyó sus empleos. 2 catástrofes económicas en 10 años, ambas ocurridas bajo gobiernos democráticos, convencieron a millones de alemanes de que la democracia era sinónimo de caos y miseria. El cuarto es político. La falta de partidos de centro-derecha fuertes que pudieran absorber el voto de protesta dejó a ese espacio disponible para el NSDAP. Los conservadores que creyeron poder controlar a Hitler, von Papen, Hindenburg, los industriales del Ruhr, cometieron el error fatal de subestimar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y el quinto es el liderazgo. Hitler era un político de un talento extraordinario para entender las emociones colectivas y explotarlas. Su antisemitismo no era la causa de su éxito político. Sería demasiado simple. Era más bien un ingrediente de un mensaje más amplio que prometía restaurar la grandeza alemana, identificar a los culpables de todos los sufrimientos y ofrecer un futuro de orden y poder después de años de humillación y caos. Nada de esto era inevitable. Evans lo señala explícitamente. Hasta los primeros meses de 1933, el ascenso de los nazis al poder no era una conclusión predeterminada. Había coyunturas en las que la historia pudo haber tomado otro camino. Si la Gran Depresión hubiera sido menos devastadora, si Hindenburg hubiera rechazado el consejo de Papen, si los partidos del centro-izquierda hubieran formado un frente unido antes, si el ejército hubiera intervenido, pero no lo hicieron. Y eso es lo que hace que la historia sea tan perturbadora. Alemania fue vista como el enemigo de la Segunda Guerra Mundial porque Alemania, no un demonio caído del cielo,
sino un conjunto de decisiones tomadas por personas reales en circunstancias reales, eligió ser lo que fue. La gran lección no es que los alemanes fueran un pueblo especialmente malvado. La gran lección es cuántas cosas ordinarias tuvieron que salir mal, cuántas instituciones tuvieron que fallar, cuántos individuos tuvieron que mirar hacia otro lado o aplaudir para que algo así fuera posible en uno de los países más cultos y desarrollados del mundo. Esa es la verdad más difícil, y es la que nunca debería olvidarse.